Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas del Evangelio del día. Hoy es miércoles de la 22ª semana del tiempo ordinario, miércoles de la 22ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 4 versículos 38 al 44. En aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús, y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo: «También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he venido». Y se fue a predicar a las sinagogas de Judea. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy. Continuamos la escena de ayer, donde Jesús se encuentra en Cafarnaúm, en el pueblo de Simón Pedro, donde después de salir de la sinagoga, regresa a la casa de Simón Pedro, donde él se ha instalado, y parece, según lo que encontramos en los evangelios, la casa de Pedro se convirtió en su base, desde donde Jesús salía y regresaba cuando se encontraba en la región de Galilea. Es muy importante de tener presente de que esta escena que acabamos de escuchar es todavía parte del sábado, así que las prescripciones del sábado, por ejemplo, de no trabajar, de no hacer gran esfuerzo, de cargar o de caminar o otras actividades, estaban restringidas, estaban limitadas, y por eso la gente esperaba hasta que cayera el sol, cuando cerraba el tiempo de las exigencias del sábado, para que la gente se empezara a movilizar y a regresar a la vida ordinaria. Y aquí por eso hay un detalle muy interesante que ya saldrá más adelante. Dice: en aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga, así que es todavía el sábado, y entró en la casa de Simón Pedro. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía la fiebre. Es interesante, nuevamente aquí vemos reflejada también la idea de cómo se entendía en aquel entonces lo que era una enfermedad. Y la idea era de que cualquier enfermedad era una manifestación de un mal espíritu en la persona. Por eso Jesús se dirige a la fiebre como una personificación de la enfermedad, de un mal espíritu, y Jesús entonces al expulsar a ese demonio que estaba produciendo la enfermedad, entonces sanaba a la persona. Pero esta era la mentalidad de aquel entonces, la conexión entre un mal espíritu y una enfermedad. Hoy en día no tenemos el mismo entendimiento, ¿no? Así que Jesús sana a la suegra de Simón Pedro, y después de sanarla, ella se pone a servir, a dar hospitalidad a Jesús y a los otros que están en la casa de Pedro, ¿no?
Aquí hay un detalle muy interesante, que todo lo que viene de Dios no simplemente es para nosotros, sino es para nosotros y para que por medio de nosotros también otros lleguen a conocer a Dios, y al conocerlo amarlo, y al amarlo servirlo, ¿no? Y servicio, a últimas, es el fruto de toda gracia que viene de Dios, ¿no? Y aquí se manifiesta en la suegra de Simón, que después de ser sanada se pone a servir, ¿no? Como una expresión de la gracia que ha recibido. Repito, todo lo que viene de Dios nunca es solamente para nosotros. Es para nosotros y para que por medio de nosotros otros lleguen a conocerlo, y al conocerlo amarlo, y al amarlo servirlo, que es lo que ella está claramente aquí haciendo después de vivir esa sanación. Y ahora viene este detalle que les mencioné antes, del cierre del sábado con la caída del sol el sábado. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús. Así que mientras el sábado estaba en vigencia, la gente no podía movilizarse porque no podía llevar cargando a los enfermos y no podían caminar gran distancia. Por eso se esperaron a que cayera el sol, ya cerraba el sábado y ya no estaban vigentes las prescripciones y las demandas de cumplir el sábado. Por eso, con gran libertad empiezan a salir y empiezan a llevarle a Jesús a sus enfermos, ¿no? Y Jesús ve la gran necesidad y los atiende. Dice que tenían enfermos, se los llevaron a Jesús, y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. Sí, Jesús responde a la necesidad de la gente, pero por encima de esta necesidad real y concreta de la gente, Jesús tiene un punto muy importante en torno a su misión, que es la proclamación del reino. Y que los milagros, las sanaciones, la expulsión de demonios dan testimonio, confirman no solamente de quién es Él, sino también quién lo envió y de dónde viene su autoridad y su poderío, ¿no? Así que hay que entender el significado de los milagros. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios», pero Él les ordenaba enérgicamente que se callaran porque sabían que Él era el Mesías. Aquí tenemos otro título que se le da a Jesús, Hijo de Dios, y la gente tenía sus ideas en el significado de este título, pero Jesús, en cómo Él se entendía a sí mismo, es muy diferente a cómo la gente lo quiere definir y le quiere imponer sus ideas. Nuevamente, Jesús sabe claramente quién es Él, de dónde proviene Él, de dónde proviene su poder y autoridad. Y nada ni nadie lo va a persuadir de algo diferente de cómo Él se autoentiende, particularmente desde su relación con Dios Padre. Ayer, al cerrar la reflexión, les mencionaba de que esto es algo muy digno de aprender nosotros, ¿no? De saber quiénes somos, de dónde proviene nuestra identidad y dignidad. Porque de esta dignidad e identidad también viene la nueva vida que se nos ofrece en Jesucristo. Y cuando una persona no tiene clara cuál es su identidad y dignidad como hijo, como hija de Dios, y la vida a la cual es llamada, entonces esa persona gasta muchas energías inútilmente porque su vida no está enfocada. Su misión en la vida está, digamos, desparramada por diferentes cosas que lo jalan, que lo atraen. Por eso, saber claramente acerca de nuestra identidad y dignidad y la vida a la cual somos llamados, enfoca nuestra vida, enfoca nuestras energías y no se pierde muchas energías inútilmente. Por eso la gran necesidad de este encuentro con Dios, con el Dios vivo que nos llama a esta nueva vida del reino por medio del encuentro con Jesús. Porque por la gracia de Dios, cuando llegamos a esto, entonces, por la gracia de Dios, descubrimos lo que Dios ve en nosotros, lo que Dios ama en nosotros y cómo Dios nos ve.
como hijos e hijas amados. Exactamente lo que Dios a Jesús le dice en su bautismo: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y es precisamente lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros por medio de nuestro bautismo. Pero esto no es algo mágico, es algo que uno tiene que identificarse con esto que Dios dice acerca de nosotros, hacerlo nuestro. Y después, cuando por la gracia de Dios logramos ver lo que Dios ve en nosotros, cómo Dios nos ve, de que entonces nuestras vidas sean orientadas a la vida según nuestra identidad y dignidad. Esto es tener claridad, tener enfoque y saber dirigir todas nuestras energías según nuestra identidad y dignidad y la vida a la cual somos llamados en Cristo. Así que Jesús le llevan los enfermos y Él atiende sus necesidades. De muchos de ellos salían también demonios que le gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Nuevamente Jesús tiene una idea muy clara de lo que significa para Él este título, muy diferente a como la gente se lo quería imponer. Pero Él les ordenaba enérgicamente que se callaran porque sabían que Él era el Mesías, ¿no? También otro título, la gente tenía sus ideas, los discípulos de Jesús tendrán sus ideas, pero Jesús tiene una idea muy específica en lo que significa para Él ser el ungido de Dios, ser el Mesías, ser el Cristo, ¿no? Y por eso Jesús también a sus discípulos les dirán que no les digan a la gente lo que ellos piensan quién es Él, porque aún sus discípulos tienen una idea distorsionada de Jesús, o sea, de cómo Jesús se entiende a sí mismo, a diferencia en cómo la gente, aún como sus propios discípulos, lo entienden como el enviado de Dios, como el Mesías, el Cristo. Ahora viene en este evangelio de hoy esta escena al día siguiente, cuando Jesús busca tiempo solitario para estar en oración con Dios. Al día siguiente se fue a un lugar solitario. Y cuando Lucas menciona la necesidad de Jesús de estar en presencia de Dios, de orar a Dios, de estar en oración, de estar a solas con Dios, es algo interesante, porque la pregunta que debe resaltar es la siguiente, ¿no? ¿Por qué Jesús tiene necesidad de orar? ¿Por qué tiene necesidad de estar a solas con Dios? Él es el Hijo de Dios, es la encarnación de Dios. ¿Por qué necesita de eso? Porque Jesús es plenamente hombre, y como hombre entonces Él tiene la necesidad también como Hijo de Dios de llevar a cabo lo que Dios le ha encomendado. La vida de Jesús se entiende solamente en torno a la voluntad de Dios. Jesús es enviado para hacer la voluntad de Dios, no para hacer su voluntad. Entonces podemos imaginar de que la necesidad de Jesús de orar, de estar en comunión con Dios Padre, es para mantener esa intimidad y confianza de quién es Él y la misión por cual Él ha sido enviado, y de que no confunda las cosas, de que Él nunca se haga el centro del por qué Él fue enviado, sino que sea la voluntad de Dios Padre. Y esto es algo que nosotros también como discípulos, como cristianos, debemos aprender claramente. Que lo que Jesús nos modela con su propia vida, que lo que Jesús manifiesta con su propia vida, también nosotros somos llamados a vivirlo. O sea, de hacer nuestra la voluntad de Dios Padre, que nuestras vidas giren en torno a la voluntad de Dios Padre. Así que Jesús busca la soledad para estar con Dios Padre en oración. Y ahora viene la reacción de la gente cuando se dan cuenta de que Jesús se les ha ido, ¿no? La gente lo andaba buscando. Hay un sentido de urgencia aquí. La gente dice: se nos ha ido el curandero, ¿no? Aquí, en cierta manera, lo que está detrás de esta urgencia de encontrarlo es de que se les ha ido el fenómeno. Y por fenómeno me refiero al curandero, ¿no? Y tristemente yo creo que la mayoría de la gente lo buscaba por eso. Con esto no hacemos de menos la necesidad específica de la gente, particularmente de los enfermos que iban en busca de sanación. Pero por encima de sanar a la gente, lo que Jesús quería era compartirles lo que Dios estaba haciendo en Él y por medio de Él. La inauguración del reinado de Dios, del poderío de Dios. Para Jesús esto era mucho más importante.
y la gente lo busca simplemente por los milagros. Quizás aquí puede encajar muy bien la pregunta: ¿y tú cuando vas detrás de Jesús, qué es lo que buscas? ¿Vas por el milagrito o verdaderamente tienes interés en lo que Jesús quiere enseñarte, quiere compartirte, particularmente en torno al reinado, al poderío de Dios, del cual desea que tú seas parte? ¿O simplemente vas por el milagrito? Y Jesús nuevamente no se deja definir ni aún por las necesidades de la gente. También tengo que anunciarles al reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado. Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.